Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. En estas semanas, los pueblos del mundo hemos sido nuevamente testigos de la masacre que comete el ejército de ocupación de Israel contra el pueblo palestino y particularmente contra el pueblo que vive cercado en la Franja de Gaza. Para hablar de este tema importante en cuanto a la solidaridad y en cuanto a conocer los detalles de la situación en el Estado de Palestina, histórica, política, y por supuesto conocer la situación de los crímenes que se cometen contra los palestinos, tenemos un invitado muy especial. Cuenta hoy la balanza con la presencia del embajador del Estado de Palestina, el señor Fadi Al-Zaben. Bienvenido, embajador, a nuestro programa En la Balanza, programa que además se ha destacado siempre como una ventana para decir la verdad, para ser muy objetivos en cuanto al análisis histórico y para defender a los pueblos oprimidos. Bienvenido entonces Gracias, a su programa. doctora Olga, es un honor estar hoy en su programa En la Balanza. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en los últimos 13 días hemos sido testigos a un exterminio en contra de nuestro pueblo, sobre todo en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza está herida, está dolida, está destruida. Hemos presenciado anoche el bombardeo de un hospital por parte del ejército israelí, en flagrante violación a todas las normas y leyes internacionales. Anoche, nada más anoche, en un solo bombardeo, fallecieron más de 500 personas. Y todavía en la Franja de Gaza, la Franja de Gaza está siendo bombardeada de manera constante y todavía hay más de 1000 personas por debajo de los escombros. Sí, señora. El pueblo palestino está formado históricamente por judíos, musulmanes y cristianos que forman parte de ese territorio y que allí vivieron durante varias generaciones. Entonces yo quiero, embajador, permítame, primero le voy a pedir al director que nos muestre una imagen de lo que se conocía como Palestina antes de 1947, porque esta situación nace después de la Segunda Guerra Mundial por una decisión unilateral de las Naciones Unidas recién conformada. Aquí tenemos un mapa cortesía de National Geographic, ¿ok? En 1947. Estamos aquí ya viendo todo el territorio de Palestina, Transjordania y Egipto. Apenas en algunos sectores ya en el 47 habían llegado de Europa del Este algunas familias de judíos sionistas, pero no tenían ubicación en territorio, no tenían relación territorial ni relación familiar entre ellos. Háblanos un poco de esta Palestina antes de 1947. Esta es la Palestina histórica. La Palestina histórica, el tamaño de Palestina histórica es de 27.000 kilómetros cuadrados. 27.000 kilómetros cuadrados. Antes del 47, quiero volver, antes del 47, cuando el Imperio Otomano dominaba la región. Después de la derrota del Imperio Otomano, Francia y Gran Bretaña dividieron el Imperio Otomano. Ahí, Palestina histórica cae bajo el mandato británico. Bajo el mandato británico, ahí empezaron a preparar los británicos el terreno y preparar Palestina para olas y olas de migración judía hacia Palestina. Como usted ha mencionado, de Europa hacia Palestina. El ejército británico ha apoyado y ha financiado y ha armado los grupos de judíos que llegaban de Europa a Palestina. Tenían un apoyo, un financiamiento y un entrenamiento militar por parte del ejército de Gran Bretaña. Ahora, 1917, sale el canciller británico y declara la infame declaración Balfour. Balfour, lo que hizo Balfour en esta declaración, prometió
la comunidad judía, crearle un lugar, un Estado judío en Palestina. Que algunos historiadores, perdón, embajador, algunos historiadores hablan que originalmente el acuerdo con estos grupos sionistas estaba en conseguir un espacio en Europa del Este, pero eso no se logró. Por eso es que finalmente deciden, porque además les parecía estratégico que fuera en el Medio Oriente que los ubicaran. Los historiadores hablan no solamente de Europa, también de África, que fue Uganda, uno de los países candidatos a recibir los judíos para crear el Estado de Israel allá, y también se hablaba de Argentina. Esto está documentado, no lo estoy... Sí. Esto está Uganda, un país europeo, y Argentina. Y bueno, esto no se dio porque lamentablemente Palestina, por su posición geográfica, es muy importante. Palestina, señora Olga, este territorio conecta Asia con África. Tiene salida al mar Mediterráneo, al mar Rojo. Esta es una posición muy importante desde el punto de vista estratégico. Palestina tiene uno que conecta, el único país que conecta Asia con África y tiene salida directamente a Europa. Y claro, además de eso, su importancia como cuna de las tres religiones monoteístas. Palestina es la cuna de las tres religiones monoteístas. Por eso, Palestina, a lo largo y ancho de la historia, ha sido objetivo a invasiones y ocupación. De todos los imperios pasaron y ocuparon a Palestina. Claro, la Palestina histórica, hay que entenderlo, siempre existió con esta digamos que con esta dimensión territorial, históricamente, pero aquí hubo varias ocupaciones y una de las últimas fue la del Imperio Otomano, que fue la que permitió este mandato británico y digamos que la división posterior. Entendiendo que este es el mapa antes de 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial, de la victoria de la Unión Soviética sobre los nazis, que valga decirlo también, porque esto es un elemento que tiene mucho que ver con el discurso, la narrativa en relación a los supuestos derechos que tiene el ejército de ocupación de Israel. Y es que ellos se basan en que fue un pueblo errante perseguido por el holocausto nazi, y esto es revisable históricamente, por no decir que es bastante falso el argumento. ¿Por qué? Porque resulta, en cuanto a los números que tenemos, que manejamos, digamos que los medios de comunicación de forma interesada hablan de la muerte criminal, del asesinato criminal de 6 millones y tantos de personas de origen judío, de fe judía, pero no hablan de los 30 y pico de rusos soviéticos para el momento, entre los que había comunistas, había judíos, cristianos, musulmanes, gitanos, hasta homosexuales. Era digamos que fue más que un holocausto, fue un genocidio dirigido a los más pobres, a los comunistas y a los grupos minoritarios de Europa del Este. Entonces, esta imagen de que fueron solamente los judíos los perseguidos por los nazis, que además judíos pobres, porque los judíos con mucho dinero y posición económica sabemos que pertenecían a este grupo sionista, que fue quien de alguna manera acordó esta situación que hoy se vive con los británicos. Pero el caso es que, argumentando el tema del holocausto, argumentando además que es un tema bíblico, que se trata del pueblo de Israel, digamos que tergiversaron la historia, tergiversaron el mensaje revelado a las tres religiones monoteístas. Estamos hablando del judaísmo, a Jesús que era judío, ¿ok? Pero luego los seguidores de Jesús cristianos también recibieron el mensaje, y por supuesto los musulmanes. Correcto. Entonces, las tres religiones monoteístas saben que esta situación no tiene nada que ver con el mensaje revelado, esta ocupación territorial. Háblanos un poquito de esa situación. Bueno, Israel sigue pretendiendo convertir
el conflicto en un conflicto religioso actualmente. Y el conflicto o la ocupación en Palestina es un tema legal, territorial y tema político también. Las religiones no tienen nada que ver con lo que está pasando ahora en Palestina. Bueno, antes de la ocupación, el judío, el musulmán, el cristiano vivían en paz y armonía. El judío era tu vecino, el cristiano era tu socio de negocio, el musulmán también era su vecino. Entonces, lo que está pasando ahora, Israel quiere convertir el conflicto en un conflicto religioso para justificar su política de guerra en los territorios palestinos, para justificar también el desplazamiento de nuestro pueblo de sus hogares. Es también para justificar la confiscación de tierras. Usted me ha mostrado... Embajador, antes de continuar el desarrollo de la explicación sobre el territorio de Palestina, usted tiene una imagen que mostrarnos de cuál fue, digamos que gráficamente, el desarrollo de la ocupación sobre el territorio palestino. Si nos permite, embajador, y nos explica. Lo voy a mostrar, a ver si está... Este es el famoso mapa del territorio palestino. El verde, esto fue antes de 1947. Como vengo explicando, los puntos blancos son los judíos que facilitó Gran Bretaña su inmigración hacia Palestina. Ahora, después del 47, el verde es nuestro territorio, lo que ha quedado de Palestina. El blanco es donde están los judíos y este fue después reclamado como Estado de Israel. Ahora, el territorio actual, estas son las fronteras de 1967. Este es el compromiso que hemos aceptado nosotros para lograr la paz. Estos son el territorio que nos dio las resoluciones de Naciones Unidas. Este es lo que ha quedado de Palestina. Y nosotros como palestinos, como gobierno, como OLP, hemos aceptado este compromiso en aceptar 22%, nada más 22% de Palestina histórica. Pero fíjense, ¿qué pasa después de las fronteras de 1967? Israel, violando todas las resoluciones de la ONU, todos los acuerdos firmados con Israel, ahí está, nos queda del 22 el 15%. Y ustedes pueden ver cómo sistemáticamente ha desarrollado una política de robo y de confiscación de tierras palestinas. Este pedazo es la Franja de Gaza, y estos punticos, queso suizo, yo lo llamo, es la Cisjordania. Nos quedó el 15% de Palestina histórica y como ustedes ven, estos son como guetos. Y del medio de eso hay un muro de apartheid que fue construido en la época pasada, que mide 800 kilómetros con 8 metros de altura. Esto es el mapa actual de Palestina actual. En este territorio vive 6.2 millones de palestinos, igual la población al Estado de Israel. Es importante mostrar, embajador, permítame, la ubicación, no solamente, como dice usted, de los guetos, sino de la mayor cárcel a cielo abierto que conoce la humanidad. Yo quisiera que muestren la Franja de Gaza, pintada aquí de verde. Es un territorio que está cercado por una muralla y que además tiene un bloqueo permanente por aire, mar y tierra para los palestinos. Y sobre este tema vamos a hablar con el embajador en el próximo corte. Nos vamos a un corte y seguimos en la balanza con el embajador del Estado de Palestina, analizando la situación en nuestra amada Palestina.
Continuamos en La Balanza analizando un tema de trascendencia internacional. Estamos analizando la situación que vive Palestina desde 1947, que se ha convertido en víctima de un crimen de lesa humanidad, de un genocidio que de forma sistemática ha reducido no solamente la población de Palestina, sino que ha reducido parte importante de su territorio. Sobre este tema estamos hablando con el embajador de Palestina, nuestro estimado Fadi Al-Sabin. Embajador, hablamos ciertamente, el ejército de ocupación israelí fue reconocido por las Naciones Unidas en una partición que las Naciones Unidas de forma unilateral creó, o sea, a través de una ficción que creó la Organización de Naciones Unidas, crearon el Estado de Israel. Decidieron crear un Estado judío y un Estado árabe. En apenas, digamos, que con el voto de una minoría que formaba parte en ese momento de Naciones Unidas. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto de esta situación? Bueno, nosotros de esta y de todo lo que se ha avanzado claro, en la esto en tenía la ONU. antes. Tenía antes. No ocurrió así de repente. Nosotros no formamos parte, no fuimos consultados de esta resolución, del plan de partición de Palestina. Bueno, el plan de partición de Palestina, ¿qué decía? 74% para los palestinos y el resto, perdón, para los israelíes y el resto para nosotros. Este nunca fue aplicado. Después viene la otra catástrofe, en 1967, Israel termina de ocupar Palestina, y ahí ocupa Cisjordania y la Franja de Gaza, y ocupa todo el territorio palestino. Ahora, el mismo resolución que da nacimiento al Estado de Israel, da también nacimiento al Estado palestino. 75 años después, todavía estamos a la espera del nacimiento del Estado de Palestina. Ahora, todo el mundo, toda la comunidad internacional es cómplice con este incumplimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la ONU. 75 años después estamos a la espera de la creación del reconocimiento. Del reconocimiento. Y ahora yo hago un llamado a todos los que creen en la paz y creen en la solución de dos estados, que reconozcan de manera inmediata el Estado de Palestina. Así es. De manera inmediata. No es porque están al favor de los palestinos, no, es para proteger la solución de dos estados. Hay que reconocer el Estado de Palestina sobre las fronteras de 1967. Acabo de mostrar el mapa. Estas fronteras son el futuro Estado de Palestina. Por eso todo el mundo tiene que reconocer el Estado de Palestina bajo las fronteras de 1967 en protección a... Es importante, de todas maneras, destacar, embajador, que Palestina existe como Estado. Palestina tiene un territorio que es el que ustedes aceptan desde 1967 como Correcto. Territorio aceptable para formar, digamos que, parte integrante de lo que es el Estado de Palestina. Hay una población con una identidad cultural, con una ley fundamental que rige, con una vida política, un gobierno que es el gobierno de la OLP. O sea, es decir, viven, se configuran como Estado ante las teorías que tenemos de lo que significa un Estado. Y ustedes ya fueron reconocidos como Estado en la UNESCO. Correcto. Que es una organización, un órgano parte de las Naciones Unidas, pero todavía se espera el reconocimiento de la Asamblea General de Naciones en relación a que Palestina sea Estado miembro y pase de ser Estado observador a Estado miembro de Naciones Unidas para que pueda ejercer las acciones de defensa correspondientes de acuerdo al derecho internacional, y si es que se lo permiten también, ¿no? Ese es otro de los temas. Hay una situación, embajador, que es bueno comentarla. Hay una figura que ha marcado y que ha herido la memoria del pueblo palestino y que los que no formamos parte del mundo árabe debemos conocer, que es lo que ustedes conocen como la Nakba. ¿Ok? Ese éxodo obligado, esa persecución, ese desplazamiento obligado de miles de palestinos que siguen
por el mundo sin tener derecho al retorno a Palestina. Correcto. Eso es una violación también, es parte de estas violaciones sistemáticas, de este genocidio que está fundamentado en crímenes de odio, una visión supremacista de los sionistas sobre el pueblo palestino y sobre cualquier otro pueblo. También han tenido una visión supremacista sobre el pueblo del Líbano, sobre el pueblo de Egipto. O sea, es una visión que tienen ante todos los pueblos que no forman parte del Estado sionista o de la fuerza de ocupación. Hablando de la Nakba, ¿cuántos momentos de Nakba han habido? Porque ahora están viviendo una Nakba. Estamos viviendo la tercera Nakba. Ajá. Bueno, yo personalmente, doctora, yo soy víctima de la Nakba. Mi familia tuvo que salir de Palestina en 1948. Mi papá nació en Haifa en 1944. En el 48 tuvo que salir porque Israel declaró una guerra. En la Nakba, en la catástrofe, en el 1948, Israel arrasó 560 aldeas, matado miles y miles de palestinos, desplazó 900.000 palestinos hacia la diáspora. Esto fue un éxodo forzoso contra los palestinos. Yo soy víctima de la Nakba porque mi familia tuvo que salir de Palestina, refugiarse en Jordania y después ir de Jordania otra vez a Siria. Y ahí donde nací yo nací en un campo de refugiados. Yo viví toda mi infancia en un campo de refugiados. Estudié en escuelas que pertenecen al sistema de la ONU para los refugiados palestinos. Y como yo, hay 7 millones de palestinos. No soy la excepción. La mayoría del pueblo palestino está fuera de Palestina. En la diáspora. Vive en la diáspora. La mayoría del pueblo palestino. Ahora son 7 millones. Lo que estamos sufriendo hoy son consecuencias de la Nakba. Consecuencias de la Nakba. Estamos atravesando hoy otro episodio de la Nakba. Este es otra Nakba, claro, otros actores, otros jugadores y otro panorama político. Pero lo que estamos viviendo en este momento es una tercera Nakba, porque lo que está llamando el Estado de Israel está obligando a la población de la Franja de Gaza en desplazarse, ser expulsado de la Franja de Gaza a Jordania, a Egipto. Y este es el plan que lleva haciendo Israel, vaciar el territorio palestino de los palestinos. Este es el plan. Y esto es parte del plan militar que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, vaciar la Franja de Gaza de sus habitantes y su población gazatí. Embajador, ciertamente estamos en un horario complicado para mostrar las imágenes que desgarran el alma en relación a las muertes en Palestina en las redes sociales. En mis redes sociales están publicadas muchas de las imágenes, videos que se toman sobre la cruel situación que vive la familia en Palestina. Estamos hablando de centenares de familias que han perdido incluso hasta todos sus hijos en un ataque o un bombardeo. Estamos hablando de niños conmocionados que tiemblan de terror, que no, en los videos puedes ver que ellos no están haciendo contacto con la realidad por el nivel de conmoción que tienen, no solamente por el efecto de la bomba, por el efecto del golpe, sino por el efecto de las imágenes, del terror que vive el pueblo de Palestina y que viven los niños de Palestina. Ciertamente aquí no podemos poner imágenes de la situación, hay imágenes en todas las redes sociales, una más dura que la otra. Yo las veo porque no quiero que se me olvide el rostro de los niños que allí aparecen, no quiero que se me olvide el rostro de la madre que llora a su hijo, no quiero que se me olvide el rostro porque de alguna manera eso le da fuerza a la resistencia, porque el pueblo de Palestina no resiste solo, resiste con el apoyo de todos los pueblos del mundo, que se levantan para convertirse en voz de los que no tienen voz. Pero hay algunas historias que yo quiero que usted nos narre porque hasta hace unos días
la cuenta de los niños asesinados en la Franja de Gaza solamente, de los hospitales destruidos en la Franja de Gaza en este último ataque, son alarmantes. Y la comunidad tiene que saberlo, tiene que conocer al detalle los números que se manejan en esta catástrofe que acaba de ocasionar nuevamente el Estado de Israel. Bueno, la Franja de Gaza está siendo destruida. Son 13 días de bombardeo consecutivo. No ha parado el bombardeo. Bueno, más de 13. Más de 13, correcto. Y más de víctimas. Yo hasta el momento no tengo la cifra correcta o actualizada de las víctimas. Pero hasta la fecha en que bombardearon el hospital, ¿qué números tenían? Más de 500 víctimas. Entre ellos, más de 200 niños. Niñas. En el hospital. En el hospital. Pero estamos hablando de que ellos cometen crímenes de guerra porque está prohibido por el derecho internacional humanitario, primero, bombardear hospitales. Está absolutamente prohibido. Es un crimen. Dentro de la guerra hay unos códigos de ética. Obvio. Esos códigos de ética están cómo tú tienes que manejar a los prisioneros, cómo tienes que manejar a los rehenes, cómo tienes que proteger zonas civiles. En este caso no existe esa previsión de ningún tipo y no es la primera vez porque en los últimos ataques siempre han atacado hospitales o cualquier centro de salud de la Franja de Gaza. Ha sido una práctica, una conducta, digamos que repetida por parte de Israel. Siempre ataca hospitales. Sí, ¿Y qué hace la comunidad internacional? Silencio absoluto. Esto es lo que hace la comunidad internacional. Pero hay resoluciones, de todas maneras, a favor de Palestina. Dentro. Claro, hay muchas resoluciones a favor de nosotros, pero volviendo al tema de la comunidad internacional, yo hago un llamado a la comunidad internacional y también a todos los amantes de la paz y a todos los amigos y los aliados estratégicos de nosotros, que ya es el momento de acabar con la cultura de impunidad que goza Israel. Israel es impune. Israel es un país por encima de todas las leyes. Usted sabe que han atacado hospitales, colegios, escuelas, clínicas. 40 ambulancias fueron bombardeados. 14 periodistas, señora Olga, asesinaron a 14 periodistas, bomberos, paramédicos. Esto no tiene nombre, lo que está pasando en Palestina. Aquí lo que correspondería, embajador, antes de irnos al corte, nos tenemos ya que ir al corte, me está avisando el director, el coordinador del estudio, hay algo muy claro, el Estado de Israel debe ser suspendido de Naciones Unidas, porque fue creado de la nada por Naciones Unidas por una decisión unilateral, inconsulta, pero además se ha convertido en el factor que mayores agresiones ha ocasionado a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Correctamente. Entonces, debe estar suspendido de Naciones Unidas, debe suspendérsele la membresía por no obedecer ni una sola de las normas de la Carta de Naciones Unidas, ni una sola de las convenciones, ni una sola de las resoluciones a la cual está obligado por parte del Consejo de Seguridad. Y además de eso, es una amenaza para la seguridad del mundo y para la paz mundial. Nos vamos a un corte y seguimos con el embajador de Palestina. Continuamos en la balanza con el embajador Fadi Al-Sabin de la Embajada del Estado de Palestina. Hoy conversando sobre la actualidad de la situación difícil, terrible, catastrófica que vive el pueblo de Palestina en este momento, en esta tercera Anakba, que es, en términos árabes, significa catástrofe, ocasionada por el ejército de ocupación israelí, por el Estado israelí. Decíamos al finalizar el segmento pasado que para hacer justicia habría que ya no solamente reconocer al Estado de Palestina en la Asamblea
de Naciones Unidas, la Asamblea General. O sea, que la Asamblea reconozca el Estado que ya existe en Palestina, de acuerdo a lo que el pueblo palestino admite como su territorio, a pesar de haber sido ocupado desde el 47. Pero lo que sí es cierto es que esto no basta. El Estado de Israel debe ser suspendido como miembro de Naciones Unidas por la, digamos, por la violación reiterada, sistemática de los derechos de la humanidad. Embajador, ¿qué se puede hacer? Hemos visto manifestaciones importantísimas en todo el mundo, en Francia, en España, en Yemen, en Estados Unidos, hemos visto en Irak, en Venezuela, en muchísimas partes del mundo, manifestaciones de gran amor y solidaridad con el pueblo palestino. Pero ¿qué más se puede hacer? Porque es que hay impunidad. Hay una decisión del Tribunal Rosell, que fue un tribunal moral, que se constituyó para, digamos, para analizar la violación de derechos humanos, y también sentenció desde un tribunal moral, obviamente ante la impotencia de acudir a otras instancias, que declara culpable al Estado de Israel por crímenes de lesa humanidad. Pero ¿qué más se puede hacer? Bueno, estamos presenciando demuestras de solidaridad y de apoyo en todo el mundo. En todo el mundo. Por ejemplo, aquí en Venezuela hemos presenciado, hemos sido testigos a muestras, y muestras en todos los estados de solidaridad y de apoyo, y también de rechazo y repudio a las atrocidades que está cometiendo Israel en los territorios palestinos. Claro, esto suma. Los pueblos están hablando, los pueblos están en la calle. Este envía y transmite un mensaje claro a Israel, al ocupante, que el pueblo palestino no está solo. Ahora, nos mata la impotencia. Lamentablemente es así, con el apoyo ciego y el silencio, entre el apoyo ciego por parte de Estados Unidos y el silencio cómplice por parte de la comunidad internacional, no estamos en buena posición, doctora Olga. Embajador, usted me hace pensar que esos países porque sé que ha habido presión, sobre todo en Europa, en algunos países de Europa donde la comunidad árabe es importante en cuanto a cantidad, son números importantes, una población importante de migrantes árabes en Europa, que han hecho presión para que salga la embajada de Israel de esos países. Yo creo que una de las formas es entender que tiene que aislarse al Estado de Israel de estos países donde la comunidad árabe se solidariza y donde los pueblos se solidarizan. Que puedan haber incluso hasta referéndums donde se consulte si el pueblo quiere o no quiere mantener relaciones con Israel en esos países. En Europa. En Europa, donde se protesta. Se me ocurre pensar, porque es que el problema es que tiene que ser suspendido de la comunidad internacional. Pero no hemos visto esto hasta el día de hasta ahora. Bueno, pero... Y no creo que esto va a ser factible. Bueno, esto va a crear una presión contra los gobiernos europeos, pero esto no va a ser factible. Europa todavía tiene el sentido de culpa. Porque sí, todavía no es democrática, no tiene proceso democrático como acá tenemos referéndum consultivos, referéndum aprobatorio, referéndum revocatorio de mandato. Sí, señora. No tienen ese nivel de democracia, pero sería interesante que la presión continúe porque los pueblos tienen que... Porque hoy es Palestina. Mañana. Y mañana. Ajá. O sea, si no existe, por ejemplo, el tema del bloqueo, ustedes han sido bloqueados por Israel por tierra, aire y mar. En el caso de la Franja de Gaza particularmente, ha sido peor. En el caso de, digamos, que el resto de la población en Palestina, pero en la Franja de Gaza ha sido terrible. El bloqueo contra Venezuela, el bloqueo contra Nicaragua, el bloqueo contra Irán, el bloqueo contra Rusia, el bloqueo contra Cuba ha sido... Y no hay forma dentro de los mecanismos internacionales fáciles para hacer justicia. O sea, es una pugna permanente hasta lograr acuerdos, pero es difícil porque no hay un órgano que haga justicia a nivel internacional. Lamentablemente... Ni siquiera el Tribunal Penal, la Corte Penal... hemos ido, porque Israel no forma parte del Tratado de Roma, tampoco. No forman parte. Y vuelvo a decir, hoy es Palestina y mañana
Por eso. pasado mañana, Israel ha bombardeado el Líbano, ha bombardeado Siria. Hace 4 días bombardearon el aeropuerto de Damasco, el aeropuerto de Alepo. Así. Están bombardeando ahora el sur del Líbano. Israel es el único país en el mundo que no tiene las fronteras definidas. Hasta hoy no tiene fronteras definidas. Porque no le conviene. Ajá. El único país en el mundo que está ocupando 3 países. Israel ocupa Palestina, Líbano. Siria y el Líbano. ¿Qué le parece? A la vista gorda de la comunidad internacional. Cuando se trata de Israel, nadie le dice nada, nadie le critica. Hay que boicotear a Israel. También esta es una herramienta muy importante. Boicotear los productos de Israel. Sí, es importante y es simbólico, es una cultura del boicot que tenemos que alimentar ciertamente, pero Israel vive más de las armas que de los productos que puede exportar con empresas de origen israelí. El tema de la guerra es un negocio que es de los israelíes. O sea, la cantidad de armamento que va hacia la OTAN, que va, por ejemplo, que se está usando en Ucrania en este momento, es brutal y es mucho dinero. Bastante. Estamos hablando de que son perros de la guerra. Bastante, Y sí, viven sí. del negocio de la guerra. Venden y también reciben una... Usted sabe que Israel recibe una ayuda militar anualmente por $3 billones. 3 billones de dólares recibe Israel de Estados Unidos para alimentar su apetito a la guerra y a la destrucción, para sembrar odio y terror en la región. Esto es lo que está pasando. Yo creo que hay que hacer un gran llamado a la paz, sobre todo a la comunidad de judíos que se separan de esa visión. Hay muchos judíos en Palestina que no están de acuerdo con esos crímenes, que no los comparten. Seguramente, y los hay, muchos judíos en nuestra América y en otras partes, judíos ortodoxos especialmente, o judíos mesiánicos que también se han estado separando, que no comparten, no comparten los fundamentos de la fuerza de ocupación sionista, sino que tienen una visión desde la fe judía, prácticas desde su fe judía, pero no lo comparten. Pero ellos tendrían también, yo les hago un llamado a la reflexión, a oponerse a todo crimen que tenga fundamento en una visión supremacista, en crímenes de odio, porque aquí se ha expresado, así lo ha dicho el presidente de Israel, el jefe de la Fuerza de Ocupación, Netanyahu, lo han dicho ministros, ministras, que cuando se expresan de los palestinos, se expresan como si fueran animales. Correcto. Se expresan, incluso hemos llegado a leer y ver en declaraciones cómo se refieren al vientre de una madre palestina como un objetivo militar. Eso lo hemos visto. Y incluso un dirigente, no me acuerdo bien si fue primer ministro o ministro de Defensa, dijo, el buen palestino es el palestino muerto. Imagínese usted. No, porque son crímenes de odio y Claro. la humanidad tiene que reaccionar. O sea, estamos ante una situación de alta conflictividad, que es solamente un llamado al respeto a las diferencias, al derecho internacional puede salvar a la humanidad de una tercera guerra fatal. Decía el comandante Fidel Castro que después de la última guerra, las guerras van a ser con piedra y palo. No va a quedar nada sobre la faz de la tierra. Correcto. O sea, tenemos que garantizar la seguridad en la comunidad internacional, tenemos que garantizar la paz. Y esto pasa necesariamente por hacer justicia en una de las causas de la humanidad que son referentes para el futuro. Que si en este momento no se detiene, no se le quita la membresía a Israel de Naciones Unidas y no se controla la voracidad, entonces, ¿en manos de quién Vamos a quedar? seguir con la misma, ¿no? Hay que frenar y hay que poner fin a las atrocidades que comete Israel.
hay que decirle basta ya. Y hay que quitar toda la impunidad que goza Israel, por parte de la comunidad internacional, por parte de los países que están apoyando ahora a Israel, matando al pueblo de Palestina. Así. Usted sabe que Israel, en los últimos 13 días, la Franja de Gaza, Israel cortó todo el suministro de servicios públicos. La Franja de Gaza ahora no tiene agua, no tiene luz, no tiene combustible, no tiene alimentos y no tiene medicamentos. Y claro, los pasos fronterizos y los corredores humanitarios están cerrados. Israel ha bombardeado en los pasos fronterizos 4 veces. La ayuda humanitaria está del otro lado, está esperando la entrada. La ayuda humanitaria que mandó Venezuela ya llegó, está esperando ser entregada al pueblo de Palestina, en Gaza, en la Franja de Gaza. Entonces, lo que está pasando es un genocidio en Palestina. Ahora yo hago un llamado a la comunidad internacional que exige la apertura de los pasos fronterizos para que entre la ayuda humanitaria a nuestro pueblo en la Franja de Gaza. Exigencia, de una manera inmediata tiene que abrir los pasos fronterizos para que entre la ayuda humanitaria. Y estamos esperando. El presidente Biden salió hace unas horas de Israel. Fue en una demuestra de apoyo y de solidaridad con Israel. Y solidaridad con Israel. Y no hemos logrado cese al fuego en su visita. ¿No? Está incentivando la violencia y las atrocidades contra nuestro pueblo. Bueno, embajador, el tiempo es corto en televisión para hablar de un tema tan importante y de tanta trascendencia histórica como es la causa palestina. Agradecemos que nos haya acompañado, agradecemos su tiempo y quisiera que usted le envíe un mensaje al pueblo venezolano. Bueno, en primer lugar, agradezco toda la solidaridad, el apoyo y el amor y el cariño a la causa palestina. Venezuela ha sido y sigue siendo de gran apoyo para lograr los derechos inalienables del pueblo palestino. También agradezco de una manera especial el valiente decisión del presidente Nicolás Maduro Moro de tomar la decisión de mandar ayuda humanitaria de manera inmediata a la Franja de Gaza para aliviar el sufrimiento que está sufriendo nuestro pueblo en la Franja de Gaza. La verdad fue una decisión muy valiente por parte del presidente y del gobierno, y nosotros como pueblo palestino no esperamos menos de un pueblo hermano como el pueblo de Venezuela. Gracias, Venezuela, por tanto amor, tanto cariño, y muchas gracias también por el rechazo y el repudio a las atrocidades y crímenes de guerra que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza. Muchas gracias. Gracias, embajador. Nosotros nos despedimos, nuestra solidaridad con el pueblo oprimido de Palestina. Siempre este programa, siempre la Fuerza Revolucionaria Venezolana, liderada por el presidente Nicolás Maduro Moro en este momento, siguiendo el legado del comandante Chávez, vamos a estar del lado de los que más sufren, del lado de los oprimidos, del lado de las víctimas, siempre levantando la voz de quienes no tienen voz. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes.